El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Introducción. Desde los inicios del Perú republicano, los militares han sido uno de los principales protagonistas de la vida política del país. De todos los regímenes militares, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es uno de los más recordados y también de los más polémicos. En efecto, entre los años 1968 y 1975, bajo la dirección del general Juan Velasco Alvarado, el Perú vivió una serie de reformas que alteraron su realidad política, social y económica, pese a que durante la fase de gobierno 1975-1980 el general Francisco Morales Bermúdez paralizó la revolución iniciada por Velasco. Primera fase. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue un gobierno militar instaurado en el Perú tras el golpe de Estado que fue el 3 de octubre de 1968. Durante la época resaltaron los pensamientos nacionalistas e izquierdistas. La junta militar, liderada por el general Juan Velasco Alvarado, nombró a Velasco como presidente del gobierno militar. Él accedió al poder tras el escándalo del acto de Talara y la página 11, mediante un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968 contra el presidente Fernando Belaúnde Terry, siendo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. La nacionalización y expropiación de los yacimientos petrolíferos del IPC. El 9 de octubre de 1968 se organizó la Petroperú, una empresa estatal ligada por entonces a todos los procesos de la explotación, refinación y distribución del petróleo. La reforma agraria 1969, que tuvo como objetivo frenar el movimiento campesino y crear un mercado interno para así poder acabar con el poder de la oligarquía. La gobernanza de Velasco Alvarado fue orientado hacia la izquierda, aplicando reformas nacionalistas, las cuales son 5. La primera nos habla de la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, como las minas, el petróleo, el acero, de los servicios públicos. La segunda nos habla del incremento de los derechos laborales. Estos habían formado el Instituto de Estudios e Investigación de Corporativas y Comunidades, un instituto de carácter socialista libertario. La tercera nos habla de la expropiación de los medios de comunicación. En 1974, medida que a pesar de ser anunciada como una manera de entregar los medios de prensa a las fuerzas vivas del país, solo devino en una manera de violentar y suprimir el derecho a la libertad de prensa. La cuarta fue la reforma educativa, 1972, dirigida por el general Alfredo Carpio. Esta reforma cuestionó la enseñanza oficial y la rigidez del sistema escolar imperante. Se pretendía la reducción de las diferencias sociales en la educación, contribuyendo en cambio a largo plazo de la disminución de la calificación de los maestros. Por otro lado, esta reforma creó en el Perú la educación inicial y especial, así como también el bachillerato público, la enseñanza bilingüe para los quechohablantes, promoviendo la construcción de escuelas en varias zonas del país. Los planteamientos de las reformas educativas fueron premiados en su oportunidad por la UNESCO. La quinta fue en 1973, se dio el reglamento de la educación bilingüe y el 27 de mayo de 1975 se reconoció el quechua, al igual que el castellano. Como lengua oficial de la República, se aprobó el alfabeto básico general del quechua en 1975. En consecuencia a esto, los indígenas tuvieron menos exclusión social y participaron más activamente en el ámbito político y social. El 5 de febrero de 1975 se produjo una huelga policial que generó revueltas y saqueos en el centro histórico de Lima, lo que creó malestar y precipitaría la caída de Velasco. Meses después ocurrió el Tacnazo, tras lo cual se hizo cargo del gobierno el general Francisco Morales Bermúdez el 29 de agosto de 1975. Ahora vamos a hablar de la segunda fase. Hubo un cambio de dirección del régimen de las Fuerzas Armadas, porque fue encabezado Francisco Morales Bermúdez desde el 75. Él aplicó el Plan Túpac Amaru, implantó la política económica que seguía las directivas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sus metas fueron retornar a la liberación económica, aminorar el papel protagónico del Estado, impulsar nuevamente la inversión privada extranjera,
y su principal objetivo era frenar la inflación, por lo que se adoptaron drásticas medidas en el gasto público. A partir de 1976, el gobierno anunció un programa de estabilización económica que conllevó un conjunto de medidas correctivas llamadas popularmente paquetes: devaluación del 45% del sol, eliminación del subsidio de gasolina y a los alimentos de la canasta básica familiar, reducción del presupuesto nacional en 13%.